Eficiencia y transición energética en las industrias. Vizcaí es ingeniero y tiene maestría en gestión energética de la red de la Escuela de Ingeniería de Minas de Francia. Tiene una fuerte experiencia de más de 10 años en la gerencia de proyectos y contratos de eficiencia energética y solar. Se desempeñó también como consultor en la gerencia financiera de Rivia MP, ex constructor europeo de plantas nucleares, y como coordinador de proyectos de eficiencia energética en Suez, compañía líder en el sector de tratamiento de agua y de los desechos. Adelante. Buenas tardes para todos. Primero de todo, muchísimas gracias a Andec y todos sus patrocinadores por este espacio de 25 minutos en el cual voy a hablar no de generación, sino más de demanda. Algo supremamente importante, cuando hablamos de transición energética, muchas veces pensamos solar, energía renovable, pero olvidamos que la transición energética tiene realmente dos capítulos. Y el primero es antes de consumir mejor, consumir menos, a través de eficiencia energética. Es decir, olvidamos muchas veces que la mejor energía, por más que aquí somos casi todos generadores y productores, la mejor energía es la que no se consume. Lo olvidamos muchísimas veces en muchas conversaciones de transición energética. Hablamos de proyectos grandes, de otro tipo de generaciones, pero realmente si queremos un mundo más sostenible, tenemos que empezar por consumir menos. Obviamente el segundo capítulo es consumir mejor a través de las nuevas fuentes de energía. Vamos a ver, y me voy a concentrar durante estos 25 minutos en cómo Colombia puede consumir menos antes de consumir mejor. La eficiencia energética básicamente tiene tres componentes. Primero, una renovación tecnológica y complementos tecnológicos que muchas industrias tienen como potencial fuerte dentro de sus instalaciones. Segundo, una regulación y un control electrónico mucho más fino de dichos sistemas que gastan energía. Muchísimas veces todavía en muchísimas industrias vemos manejos on-off de muchos equipos, olvidando antes de consumir mejor, antes de buscar una energía más barata, olvidando de consumir menos. Y para terminar, la eficiencia energética no es absolutamente nada si no le hacemos un monitoreo constante a dichos sistemas. Lo sabemos, lo pasa a cualquiera con su carro. Si no hacemos un monitoreo a todos los sensores, una recalibración constante de todos estos sensores que instalamos para realizar nuestro control electrónico y nuestra regulación mucho más fina, el ahorro o el ahorro energético que hemos creado se va al piso y perdemos todo lo que habíamos podido crear unos años antes. Asociado al monitoreo está el tratamiento del Big Data. Tenemos acceso a muchísimo dato al día de hoy y al día de hoy, desgraciadamente, solamente el 20% de los datos que se tienen se están usando. Para terminar, la eficiencia energética tampoco es nada si no utilizamos el Machine Learning, es decir, utilizar todos estos datos, tratarlos para constantemente hacer un feedback a nuestra propia programación. Muy lindo, obviamente, estos tres capítulos. Vamos a ilustrarlos concretamente a través del estudio de 5 sistemas que son los principales que encontramos en las industrias. Empezamos con iluminación. Iluminación es algo que todos conocemos todos la historia de la iluminación. Lo aplicamos la gran mayoría del tiempo en nuestros propios hogares. Sabemos que el LED a partir del 2026 ha sustituido los famosos bombillos ahorradores, pero muchas veces si levantan obvio la vista, encontramos todavía muchísimos bombillos ahorradores.
¿Qué diferencia de eficiencia hubo entre estas diferentes tecnologías? Muchas veces solo porque los encontramos en Home Center o en otros almacenes, compramos LED, pero realmente atrás, cuando hablábamos de incandescente, hablábamos de una eficiencia de 15-25 lumens, la unidad lumínica, la unidad de producción de luz, por vatio eléctrico consumido. Después, al pasar al LED, estuvimos pasando a 85, 100, 105 lumens por vatio. Y muchas veces pensamos que porque ya tenemos todo en LED, lo que es el caso del 50% de este salón, hemos terminado y ya no hay más que hacer. Estamos realmente con un consumo energético optimizado. Lo único es que estos 100 lumens por vatio era la eficiencia que teníamos en el 2006, perdón. Al día de hoy, el LED ha subido 140 lumens por vatio. Es decir, sustituyendo LED a LED, podemos encontrar ahorros del orden del 40%, con unos retornos de inversión alrededor de 1.5 años o hasta menos, por más que conocemos todos los temas de inflación y demás. Tenemos al día de hoy, en cambio LED a LED, unos potenciales de cambio con retorno de inversión de 1.5 años. Realmente, en la mayoría de las industrias, por más que la gran mayoría ya han pasado a LED hace varios años, nos encontramos con la posibilidad del cambio siendo supremamente rentables en el caso de negocio y compartiendo el ahorro energético con el cliente. Bueno, iluminación, ya como lo hemos visto, 140 lumens por vatio eléctrico de potencial llama eléctrica, lo que nos permite al fin y al control obtener 40% de ahorro energético. Adicionalmente a esto, si equipamos nuestros sistemas de iluminación de control, en promedio logramos encontrar un 15% de ahorro adicional. Y para terminar, obviamente, hemos todos escuchado en algún momento las posibilidades de dimerización, aprovechando la luz natural. A través de este tipo de sistemas logramos encontrar un 15% adicional. Entonces, al final, si hacen la cuenta, en una industria o un edificio, puede ser un hotel, una clínica, un centro comercial, un almacén de cadena, ven que por más que ya está en LED, podemos y solemos encontrar unos potenciales superiores al 50%. Esto en iluminación que al día de hoy, porque ya es LED, suele representar menos del 10% del consumo eléctrico total de una industria o de un edificio. ¿Qué otro sistema representa un gran consumo en las industrias? La refrigeración. Obviamente la refrigeración se utiliza no solamente para enfriar productos frescos, sino también para congelar, bien sea mariscos, aguacates, frutas, verduras, como obviamente se utiliza para enfriar aceite y enfriar maquinaria. De nuevo, hablábamos al principio de los dos capítulos de la transición energética y a través del capítulo de consumir menos, quiero hablarles un poquito de eficiencia como tal. Cuando obviamente ponemos una planta solar en la red, no mejoramos ninguna eficiencia de algún sistema. Producimos una energía diferente, más verde, pero de ninguna forma mejoramos la eficiencia de algún sistema. ¿Qué encontramos al día de hoy antes de eficiencia energética? Encontramos los sistemas de refrigeración que suelen tener una eficiencia de 2.5 kilovatio térmico producido por cada kilovatio eléctrico llamado. En congelación solemos encontrar los sistemas clásicos con una eficiencia de 1.3 kilovatio térmico producido por cada kilovatio eléctrico llamado a la red. Que
estamos capaces, sin necesariamente sustituir todo el sistema, sino haciendo la renovación tecnológica solamente de los equipos menos eficientes y adicionándole el control electrónico, el monitoreo, estamos capaces de pasar en refrigeración, es decir, temperaturas finalmente de aire entre 0 y 4 grados. Estamos capaces de alcanzar los 3.3 kilovatio térmico producido por cada kilovatio eléctrico llamado a la red. En correlación, estamos capaces de pasar de 1.3 a 1.7. ¿Por qué? Nos podríamos preguntar, ¿por qué no lo han hecho solos antes? Muchas veces, obviamente, el mantenimiento es visto como un costo sin beneficio y son sistemas que han sido un poquito, sin querer queriendo, dejados al abandono. Logramos, por ende, haciendo pura eficiencia energética, reducir en promedio los consumos en los sistemas de refrigeración del orden del 25%. ¿Cómo se hace esto? A través de cambio de compresores. Varios, me imagino, han escuchado hablar de los famosos compresores con imán permanente. Hablamos de válvulas de expansión electrónicas, hablamos de variadores de velocidad en las máquinas que más consumen, hablamos de cambio de intercambiadores, hablamos de optimización de la regulación a través, por ejemplo, de estrategias de parametrización como lo es la condensación flotante, la succión flotante. Y para terminar, no podemos olvidar que sin monitoreo, todo lo que se programa un cierto día puede ser perfectamente desprogramado 2 o 3 semanas después. ¿Por qué? Porque obviamente los técnicos están acostumbrados a manejar sus sistemas desde hace numerosos años y no entienden en pocos días, por supuesto, lo que instalamos para pasar a un COP de 3.3. Ven muchas veces todas estas mejoras como una caja negra y tienen tendencia en desconectar lo que se ha instalado. Por ende, a través del monitoreo nos damos cuenta constantemente de estas desconexiones. También en los sistemas de refrigeración, no solamente la transición energética consiste en consumir menos, sino también en consumir mejor. ¿Qué pasa al día de hoy? La sangre del cuerpo de estos sistemas de refrigeración es el famoso gas refrigerante. Para evaluar las propiedades en cuanto a contaminación de un gas refrigerante, solemos utilizar dos indicadores, el famoso GWP, Global Warming Potential, y el famoso ODP, que es el índice de daño de la capa de ozono. ¿Qué está pasando el día de hoy? Muchos sistemas todavía tienen como refrigerante, como sangre de su cuerpo, gases HCFCs tipo R22 que tienen un GWP, es decir, un potencial de calentamiento global de 1810. Para muchos, obviamente, 1810, ¿qué quiere decir? ¿Con respecto a qué? ¿Cuál es la base? Básicamente se compara con respecto al famoso CO2. Es el CO2 del ambiente comprimido a alta presión. Cualquier fuga en el ambiente de R22 representa 1810 veces más emisiones que, por ejemplo, el CO2, como lo vemos acá. 1810 veces. Podrían decir, sí, pero la nevera de mi casa es un sistema cerrado, yo no tengo fuga. Normalmente sí. Lo único es que en muchas industrias estos sistemas de refrigeración tienen más de 15, 20 años. Por ende, a causa de las presiones constantes de trabajo en los codos de cobre de las tuberías, sí se generan muy regularmente fugas. Conscientes de eso, todos los países que han firmado el protocolo de Montreal se han comprometido poco a poco en prohibir estos gases refrigerantes y a forzar todos los usuarios de sus países respectivos en la transición energética hacia gases refrigerantes naturales, como lo son el amoníaco, que tiene ODP y GWP 0, como lo es el CO2, que tiene ODP 0 y GWP de 1. Otro gas
refrigerante natural es el gas natural. El gas natural en muchos sistemas de refrigeración es el famoso refrigerante, la sangre del cuerpo de dichos sistemas. Entonces, lo vemos acá. Consumir mejor no solamente es producir mejor electricidad, es también utilizar refrigerantes más limpios en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, como lo vamos a ver un poquito más a continuación. ¿Qué problema se tiene al cambiar o a sustituir los sistemas de refrigeración actual? Es que se vuelven complejos. Muchos, obviamente, al ver un esquema de este tipo, es, uy, no, muy complejo para mí y para mis técnicos, yo no me meto en estos problemas. Es efectivamente un gran problema porque uno de los retos más grandes es encontrar en Colombia personal técnico calificado. Obviamente hay un gran reto al respecto en cuanto a formación, tanto en universidades como en el SENA, para que toda esta nueva generación esté perfectamente familiarizada con estos nuevos sistemas que son mucho más complejos, que tienen mucho más electrónica, pero que son igual al fin y al cabo de eficientes que los sistemas funcionando con refrigerante antiguo. En muchas publicaciones se repite constantemente que, por ejemplo, el gas R22 que veíamos acá es energéticamente el más eficiente. ¿Es cierto? Sin embargo, pasando a refrigeración natural, con control electrónico, estamos capaces de lograr eficiencias, es decir, COP, del mismo orden de magnitud. Hablábamos acá con R22 de 2.2 a 3.3 kilovatio térmico producido por cada kilovatio eléctrico consumido. Estamos capaces de mantener perfectamente las mismas eficiencias al día de hoy. Es decir, el paso a refrigeración natural no implica un sobreconsumo. Los otros retos grandes son los sistemas de seguridad. El CO2 que está en el aire no tiene olor, lo sabemos todos. Sin embargo, en un espacio confinado, en caso de tener una fuga, porque estos sistemas que funcionan a alta presión en algún momento tendrán fuga, necesariamente, en 15, 20, 30 años tendrán fuga, se necesitan unos sensores de concentración de CO2, de tal forma en que alguien, por ejemplo en esta sala, si hay fuga de CO2, por más que no lo va a oler, sí va a escuchar una alarma sonora para, obviamente, salir de dicho espacio confinado lo antes posible. Pensamos también que este cambio, más allá de idea prehecha de que va a generar un sobreconsumo, es imposible porque es supremamente costoso a causa de todo el contexto actual entre tasa de cambio, escasez de materiales y demás. Sin embargo, es erróneo dado que los ahorros en fugas de refrigerante, como la pipeta de refrigerante hace unos años de R22 costaba 300,000 pesos y al día de hoy ya está llegando al millón, estos ahorros en fugas, más los ahorros en mantenimiento correctivo, más algunos ahorros en consumo energético, permiten viabilizar los casos de negocio que llevan a cambiar estos sistemas y por ende a participar a la transición energética. Como les contaba, Colombia firmó el protocolo de Montreal y ha sido uno de los actores de la región que más cumplió con sus compromisos derivados de la firma del protocolo de Montreal y después del protocolo de Montreal de la famosa enmienda de Kigali. A través, por ejemplo, de dos resoluciones, la 2749 de diciembre de 2017 y la mucho más reciente de junio de 2022, número 0634, Colombia está prohibiendo poco a poco las importaciones de estos gases refrigerantes viejos que tienen un potencial de calentamiento global supremamente alto. ¿Qué quiere decir esta tabla que encontramos en la famosa 2749? La unidad de ozono del Ministerio del Ambiente ha estudiado una línea base en el 2013-2014 de importaciones de estas pipetas y ha determinado que para el año 2020
solamente el 40% de esta línea base de cantidad de gases refrigerantes, de pipetas de refrigerante que entraban en el país en el 2013-2014, son ahora autorizadas. Por ende, se encuentra al día de hoy solamente el 40% de las pipetas que se podían conseguir en el 2013-2014. Solamente por esta resolución y por este cambio es que la pipeta de refrigerante, por ejemplo, aquí el famoso HFC 22 o R22, ha subido de un factor 3, de 300,000 pesos a casi 1 millón de pesos. Esto es el caso del R22 y muchos van a decir, yo no tengo R22, estoy tranquilo. De ninguna forma. Cada uno de los gases tipo HFCs está siendo prohibido poco a poco. ¿Qué va a pasar? En el 2030 estará solamente autorizado el 2.5% de las importaciones del 2013-2014. El que tendrá en su industria una fuga no conseguirá el gas para que su sistema siga funcionando. Básicamente lo conseguirá probablemente en el mercado negro. De hecho, al día de hoy ya hay actores que compran pipetas de gas y que las volverán a vender dentro de 3-4 años. Solamente el 2.5. Por ejemplo, Francia ha prohibido este R22 en el 2015 y al día de hoy los que lo siguen usando lo encuentran en el mercado negro a un precio totalmente exorbitante. Vimos refrigeración en aire acondicionado. Básicamente hablamos al día de hoy de unos sistemas tanto de enfriamiento de agua fría como tal, o son sistemas que pueden enfriar aceite, que tienen una eficiencia, o un COP, Coefficient of Performance, de 1.8 cuando hablamos de un chiller enfriado por agua, o de 1 o 2.0 kilovatio eléctrico llamado por cada tonelada de refrigeración producida. En estos sistemas, a través o de sustitución de equipos con actualización tecnológica, a través de un paso a flujo de agua variable con variables de velocidad, optimizaciones de regulación, sin olvidar el monitoreo, estamos capaces de pasar a unos COP de 1.0 kilovatio eléctrico llamado, necesitado a la red, por cada tonelada de refrigeración producida. En los sistemas enfriados por aire, que no consumen agua para su condensación, estamos capaces de llegar a 1.3, 1.28. Lo vemos en aire acondicionado, por ende, tenemos un potencial en la gran mayoría de las industrias del país y los edificios del país de más de 35%. ¿Para qué producir mucho más energía si antes estamos capaces de reducir tanto nuestros consumos energéticos? Vimos un ejemplo de la famosa 2749, les doy otro ejemplo de la 0634. La mayoría de los sistemas de aire acondicionado utilizan un refrigerante que se llama LR134A. Y podemos pensar al día de hoy que no, esto no es R22, tiene GWP y ODP, estos famosos indicadores mucho más bajos. Esto yo tengo muchísimo más años de potencial uso de mis mismos sistemas, antes de tener que hacer el cambio. Pues resulta que por la primera vez, Colombia en junio de 2022 está en algunos usos ya limitando el uso de estos gases refrigerantes, es decir, que los fabricantes no tienen la autorización para colocar en algunos sistemas este famoso gas refrigerante. Ahora voy a hablar rápidamente de vapor. Básicamente, las eficiencias en los sistemas de vapor, por supuesto, tienen otra unidad. Solemos encontrar unos sistemas que tienen eficiencias de 25 libras de vapor producidas por cada metro cúbico de gas, y estamos capaces a través de sustitución de calderas y obviamente instalación de un mejor control, economizadores, precalentadores de aire, por ejemplo, de pasar a eficiencias de 33 libras de vapor producidas por cada metro cúbico de gas consumido. Para terminar, otro ejemplo en aire comprimido. Estamos encontrando la gran mayoría del tiempo sistemas
que tiene una eficiencia de 7.1 kilovatio eléctrico consumido, llamado, perdón, a la red, por cada metro cúbico por minuto producido. Eficiencia que a través de sustitución de compresores de tornillo a centrífugo, por ejemplo, y de optimización del control con variables de velocidad, estamos capaces de pasar a 5.9, del orden de 5.9, mejorando por ende la eficiencia de un 15%. Entonces, lo vimos, básicamente hay un gran potencial en eficiencia energética y no podemos olvidar que la transición energética no solamente es producir mejor, producir más verde, sino también producir, ante todo, menos. Muchas gracias.